futbolístico, no sé si ustedes son amantes del fútbol como yo, pero bueno, hoy juegan nuestras selecciones en la región, así que también entiendo que es un día particular para los futboleros como mi persona. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación, con la charla. Como les decía María Paz, la intención es que ustedes puedan ir realizando las preguntas necesarias como para justamente ir encontrando el espacio para ir respondiéndolas, más allá del cumplimiento y cómo la visibilidad total redefine las regulaciones en ciberseguridad. La intención del día de hoy es no aburrirlos con temas normativos, simplemente darles un pequeño overview de las principales normativas con las que nos encontramos hoy por hoy en nuestros clientes, cómo desde la visibilidad que podemos proporcionar a través de un proceso de clasificación podemos acompañarlos al cumplimiento de las mismas. Vamos a ver un poquitito de riesgo y cómo está la situación en Latinoamérica también. Pero bueno, básicamente quisiese que esta charla les pueda a ustedes dar eh, no la solución al cumplimiento en sí o darles una cátedra de cumplimiento porque no soy justamente la persona indicada, no tengo un título de auditor ni mucho menos, pero sí poderles transmitir algunas situaciones que encontramos en nuestros clientes y cómo ellos han ido resolviendo y cómo han podido también eh, avanzar en este proceso, ¿sí? Con respecto a la empresa que represento, Cryptos, básicamente la intención de Cryptos es ayudar a las empresas justamente con este discovery de información que puede estar regado dentro de la organización, ayudándolos con identificar información crítica, clasificando información de forma desatendida, es decir, que los usuarios no son quienes están dedicados a la tarea de clasificar la información, utilizando inteligencia artificial a través de modelos que se entrenan para poder entender qué es un documento sensible, confidencial para tu empresa que estás ahora conectado a este webinar, y que cada cliente pueda tener su propia versión de algoritmos entrenados por especialistas, ¿sí? por nuestro equipo de Data Scientists que justamente velan porque los algoritmos estén cada vez ofreciendo la mayor precisión posible para este proceso tan importante. ¿Y por qué digo tan importante? Porque van a ver durante toda la charla cómo esta actividad va a resolver varios dolores que tienen las empresas en nuestra región, no solamente con el cumplimiento normativo, sino también con la gestión del riesgo. Con respecto a las normativas, entiendo que muchos de ustedes ya están en temas, sabrán que existen un montón de normativas en nuestra región y a nivel mundial, a nivel global, que dependen un poco también de la industria en la que cada empresa se dedica, como también en cada país puede variar algún que otro punto dentro de, por ejemplo, la ley de datos personales. Cada país puede tener algún tipo de punto adicional o punto diferente, pero en líneas generales, hoy por hoy, estas normativas tienen un objetivo. Y ese objetivo es un poco lo que les quiero transmitir el día de hoy. Empezando por las normativas que comúnmente nos encontramos dentro de nuestros clientes, como por ejemplo la ISO 27001. ¿Sí? La ISO 27001 en realidad es más que nada una certificación, es poder demostrar hacia los clientes de nuestra empresa, hacia nuestros proveedores, a nuestros partners, poder mostrarnos como una empresa segura respecto al proceso. ¿Sí? Básicamente es una norma y que proporciona un marco que es justamente, ¿no? Es internacional, para que las organizaciones puedan implementar, mantener y hasta mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Sí que ellos dentro de la norma lo llaman CGSI, el cual justamente está diseñado para eh, poder tener bajo control ciertos procesos que tienen que ver con la seguridad de la información, ¿no? Con la seguridad de los activos digitales, vamos a decirle también. Eh, la ISO va mutando, va cambiando, también en base a cómo las tecnologías van mutando.
Recuerdo, bueno, hace tiempo atrás la ISO no contemplaba protección o controles sobre lo que es información que esté en la nube. Eso fue cambiando a raíz de las últimas actualizaciones. De hecho, la 27001 2022 ya incluye ciertos controles que tienen que ver con la protección de información en la nube y que justamente tiene un anexo, el anexo A, el cual indica una serie de controles que están divididos en 4 dominios aproximadamente, y que justamente estos controles tienen la obligación, vamos a decir, de brindarle a las empresas ciertas facilidades para identificar justamente qué tipo de protección debemos ejercer sobre nuestros activos digitales, sobre la información. Como les comentaba, es una norma que no está diseñada para una empresa o para un rubro en particular. Por lo tanto, va a ser difícil encontrar una guía de paso a paso de cómo realizar, digamos, la implementación de esta certificación. Cada empresa va a tener que analizar, va a tener que generar un plan. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero que lo principal acá es que sepan que no todos los controles se tienen que cumplir para certificarse en la ISO 27001. Si no se van a cumplir algunos de esos controles, obviamente que va a haber que justificar por qué no se pueden cumplir esos controles. Por ejemplo, si es una empresa que trabaja 100% de forma remota con sus colaboradores, hay controles que tienen que ver con autenticación biométrica para el acceso a las oficinas. Bueno, claramente ese control, esa empresa en particular, no lo tiene que cumplir porque tiene forma de justificar, porque no tiene una oficina física, sino que sus colaboradores trabajan de forma remota. ¿Tendrá que cumplir otros controles? Claramente. Pero más que nada para que se entienda de que todos estos controles están lo suficientemente abiertos para poder abarcar diferentes tipos de mecanismos o dinámicas que tengan las empresas en las distintas industrias y en toda la región. Con respecto a la implementación, hay una etapa que a mí me gusta hablar o mencionarla como planificación, que tiene que ver con poder entender cuáles son esos activos, esa información que debería estar contemplada dentro de este sistema de gestión de la información, de la seguridad de la información que propone la ISO 27001. Acá conlleva entender cuáles son los procesos, entender qué tipo de datos son sensibles para la organización, dónde están esos datos sensibles para poder también contemplar que esas estaciones o esos espacios en la nube también son críticos y que deben estar contemplados dentro de este sistema que propone la ISO 27001. Después viene toda la parte de identificar y poder ejecutar. ¿Sí? Yo ahora voy a adelantar esos pequeños pasos que tienen que ver justamente con poder identificar cuáles son los riesgos que pueden estar asociados a estos activos, desde la exposición, desde, por ejemplo, saber que tenemos colaboradores que viajan al exterior con sus portátiles con información sensible, saber que eso puede generar un riesgo, diseñar cuáles son los controles que vamos a implementar de seguridad para mitigar justamente el riesgo que puede estar asociado en ese sentido, decir, bueno, si esa PC se va a estar fuera de la organización, transportándose en vehículos, taxis, etcétera, durante toda la jornada del viaje, etcétera, que puede existir el riesgo que esa PC termine olvidada en un taxi o que pueda surgir alguna situación de robo, saber que puedo tener un backup de la información, puedo cifrar los datos de esa PC, puedo tener ciertos mecanismos que me ayuden a controlar que en caso de existir un riesgo, yo lo puedo tener cubierto, ¿sí? Y bueno, el cuarto punto que tiene que ver justamente con implementarlos, esos controles, ¿no? Queda todo muy lindo en la teoría, pero hay que llevarlos a cabo y hay que implementar esos controles que uno, en el paso 1 los planifica, en el paso 2, 3 y 4 los identifica, diseña e implementa. Y después viene la parte en la que hay que mantener este control, este sistema de gestión de la seguridad de la información que propone la ISO 27001, también indica una metodología para poder
ir teniendo ese seguimiento y poder medir qué tan eficaz es el control que estoy aplicando sobre los riesgos que identifico, ¿sí? Y por último, las auditorías. Estas auditorías, sobre todo las que se proponen, son internas, son auditorías que podrían formar parte de un área aparte, separada del área de seguridad de la información de la organización, pero que tiene como objetivo poder poner a prueba este sistema de gestión de la información y buscar puntos de mejora constante, ¿sí? Básicamente, estos 6 puntos que proponemos dentro de esta charla eh, no se explican detalladamente dentro de la certificación ISO, pero sí son como lo que hoy por hoy se recomienda dentro de la industria de la seguridad de la información como para poder llevar a cabo el trabajo que requiere obtener esta certificación. ¿Y por qué empecé con la certificación de la ISO? Porque justamente vamos a ver que las otras normativas que vamos a hablar el día de hoy pueden estar contempladas dentro del sistema de gestión de la seguridad de la información. Eh, es decir, que hoy por hoy tener un proceso certificado de la ISO 27001 me va a ayudar a cumplir, perdón, con otras normativas que también hablan justamente de lo que es identificar, proteger, control, ¿sí? Entonces, para mí la ISO 27001, si bien no es una normativa, no es que las empresas estén obligadas, como por ejemplo la ley de datos personales, o en el caso de ser una empresa del sector financiero que tengan una pasarela de pagos, por decirlo de alguna manera, con la PCI DSS, si bien la ISO no tiene ese calibre de obligatoriedad, sí es una buena herramienta que nos va a ayudar a cumplir con esas otras normativas que sí tienen cierta obligación legal por parte de las empresas. Ahora, desde lo que a nosotros nos impacta dentro de lo que es el proceso de poder clasificar la información, cómo podemos acompañarlos al proceso de cumplimiento con la ISO. Bueno, en principio, el proceso de clasificación que realiza Cryptosys desde la plataforma, ustedes van a tener visibilidad. Esa visibilidad que les va a permitir identificar cuáles son justamente esos activos importantes que tenemos que incluir dentro del sistema que propone la ISO 27001. Por ejemplo, en este caso, yo estoy viendo vamos a hacer de cuenta que es mi empresa. En mi empresa yo tengo información en OneDrive, los usuarios utilizan la nube, hace ya tiempo que propuse adoptar la nube como repositorio de la información. Sé que tengo también usuarios que utilizan la PCs para justamente tener información, lo cual estoy incentivando a que eso no suceda. Y también tengo un file server para ese tipo de información que requiera ser utilizada en un sistema un poquito más protegido, como por ejemplo podría llegar a ser un sistema file server. Ahora, lo que no tengo idea es cuál es el entorno de los que les mencioné que tiene mayor riesgo en base al volumen de datos. Por eso, Cryptos lo que me está ayudando es, a través de este discovery de información, es a identificar cuál es justamente ese ambiente que mayor cantidad de información tiene dentro de la organización. Y en este caso estoy viendo que el ambiente de la nube, OneDrive, dentro de mi empresa, es el ambiente que más volumen de datos tiene. De ahí van a surgir, desde mi necesidad y desde el sistema de gestión de la información que me propone la ISO 27001, los controles necesarios para proteger la información que tengo en la nube. Lo siguiente va a ser Windows. Windows es el segundo ambiente dentro de mi empresa que tiene más cantidad de datos eh, por parte de mis colaboradores, de parte de los empleados de mi empresa. Ya ahí voy a tener que trabajar justamente en definir una herramienta de antivirus, poder definir cuál es el inventario de esos equipos que tiene hoy por hoy la organización para poder justamente contemplarlos dentro de este sistema que me va a mantener actualizada, digamos, los controles que yo voy a ir identificando. Lo siguiente va a ser identificar cuál es el sector, el área dentro de mi empresa que tenga más que nada la mayor cantidad de información que es considerada crítica para mi empresa, ¿no? Estamos hablando de información que pueda tener
datos de tarjetas, información que pueda tener datos personales, como también datos estratégicos de productos nuevos que estamos planificando lanzar dentro de la organización, pero que no deja de ser información sensible porque lo agarra la competencia y se nos acabó el negocio a nuestra empresa, en esta fábula que les estoy armando, ¿no? Entonces, poder entender justamente cuál es el área, en este caso el área de relaciones públicas de mi empresa, es la que mayor cantidad de información confidencial, crítica para mí, concentra. Ya tengo también identificados cuáles son las áreas. No solamente eso, sino que me voy a ir al módulo de indicadores de riesgo y voy a poder entender cuáles son los usuarios que son más críticos. ¿Por qué? Porque no solamente voy a poder tener el nombre de las PCs críticas dentro de la organización, sino también el resto de los usuarios que están almacenando información en distintos repositorios, como por ejemplo la nube, file server o en sus propias PCs de trabajo. Y dentro de este módulo de indicadores de riesgo, puedo identificar que, por ejemplo, este usuario en su OneDrive tiene 136.000 documentos, que tiene más del 36% de la información, tiene algún tipo de dato de tarjeta, y eso ya me genera a mí una alerta en el que voy a poder trabajar en los controles dentro de la ISO 27001 para contener el riesgo que me está generando este usuario. En principio, por tanta información que tiene, estamos hablando de 136.000 documentos en la nube. Segundo, tiene mucha información con datos de tarjeta, por lo tanto, para mí eso es crítico, porque en caso de poder fugarse algún tipo de dato de tarjetas de crédito, estaría incumpliendo con el estándar PCI DSS, que vamos a hablar ahora dentro de un rato. Y además, más del 43% de su información hace más de 5 años que no tiene movimiento, actividad por parte de este usuario. Estoy ocupando costos de alojamiento en la nube para tanta información obsoleta, es decir, que no hace sentido que tengamos ocupando espacio en la nube con información tan vieja. Yo acá lo que podría hacer es directamente irme al detalle de este usuario y decir, bueno, yo voy a trabajar con Anthony porque tiene mucha información, tiene datos de tarjeta y tiene datos obsoletos. ¿Qué voy a hacer? Voy a identificar desde el proceso de clasificación que me da la herramienta de criptos y decir, bueno, quiero ver justamente cuáles son los documentos que tienen algún tipo de dato de tarjeta. Quiero ver también dentro del usuario de Anthony en la nube cuáles son estos documentos que son obsoletos y además los documentos que tienen cierto calibre de información, es decir, documentos, vamos a decir, confidenciales, ¿sí? En base a este cambio, yo veo que hay 1915 documentos que cumplen con estas 4 condiciones. Voy a poder justamente editar la columna para poder exportar esta información y decir, bueno, quiero ver justamente toda esta información para trabajar con Anthony, lo voy a exportar y voy a trabajar con Anthony en descargar esa información de la nube, quitar esa información de la nube y trabajar en un proceso de migración dentro del file server para poder tener contenida esa data que me es tan crítica y que es justamente parte de los controles que están dentro de la ISO 27001 me ayudan justamente a cumplir con la certificación, ¿sí? Entonces, la intención justamente es tener esa visibilidad, poder identificar que tengo un usuario crítico, que tengo estaciones de trabajo que son críticas, poder identificar justamente cuáles son los ambientes más críticos para poder aplicar esos controles que me exige, digamos, la ISO 27001 respecto al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad de la información de esta ISO, ¿sí? Con respecto a lo que les comentaba, para mí, esta certificación para mí los ayuda a cumplir con otras normativas y ahora les voy a comentar por qué. Por ejemplo, en el caso de entidades financieras, entidades que tengan alguna pasarela de pagos o que tengan cierta información dentro del estándar PCI, vamos a poder identificar justamente cuáles son esos controles, esos objetivos que tiene la PCI para su cumplimiento, ¿no? Para poder yo tener esa certificación PCI que me muestre
ante mis clientes, ante mis proveedores o al mundo, digamos, como una empresa segura por el tratamiento correcto que le estoy dando a este tipo de datos, ¿no? En el caso de la PCI, bueno, no deja de ser un estándar, es un conjunto de requisitos, básicamente, que están diseñados para ayudar a las empresas a que puedan mantener el entorno correcto, un entorno seguro para todos los documentos o informaciones que tengan datos de tarjetas, ¿sí? Hoy por hoy, este estándar son 12 requisitos claves, están agrupados en 6 objetivos de control, que ahora los vamos a ver justamente porque es parte del objetivo de esta charla, el cual deben cumplir sobre todo las empresas que están dentro de este conjunto de empresas, vamos a decir, que tienen alguna pasarela de pagos o que tienen algún tipo de tratamiento con datos de tarjeta. No sé si han visto para las empresas o para las personas que están asistiendo hoy, que no sé si han visto en algunas, por ejemplo, cuando hacen alguna compra por alguna tienda en línea, etcétera, en donde cuando pasan a la parte de agregar sus datos de tarjeta, en algunos lados aparece justamente que están regidos por la norma PCI, etcétera. Si no es así, yo les diría que vean la forma de encontrar otro lugar para comprar, pero normalmente las empresas que venden productos y que tienen una pasarela de pagos están regidos por este tipo de estándar. Ahora, ¿cuáles son estos objetivos de control? El primero de ellos, que yo les comenté, son 6: construir y mantener redes y sistemas protegidos. Valga la redundancia, la intención es darle seguridad al tratamiento de este tipo de datos con tarjetas, proteger los datos del titular de la tarjeta y de la tarjeta, porque es justamente parte fundamental del estándar, proteger justamente estos datos. Y hoy por hoy, no sé si estamos todos familiarizados con los términos, pero existe un concepto que se llama la triada, en donde tiene que haber justamente un conjunto de datos que es el número de la tarjeta, los datos del dueño de esa tarjeta y también lo que sería el CBB, que es ese código que está en la espalda de la tarjeta de crédito. Si tenemos ese conjunto de datos sobre un mismo documento, ese documento tiene que tener una protección súper exhaustiva, ¿sí? Ahora, el número de la tarjeta solo puede ser un dato sensible, pero quizás no es tan crítico. Si tenemos la triada, ya estamos hablando de que el contenido de ese documento puede ser ya un poco más crítico en cuanto a su protección. El tercero de ellos habla de mantener un programa de gestión de vulnerabilidades. Acá estamos hablando siempre del ambiente en donde se va a utilizar este tipo de datos, justamente para poder controlar que no existan riesgos que puedan explotar las vulnerabilidades, y no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar más adelante. El cuarto tiene que ver con implementar medidas que sean sólidas. Ahí podemos justamente discutir qué puede llegar a ser algo sólido, pero a nivel del control de acceso a este tipo de información. ¿Quiénes deberían tener acceso a este tipo de datos? Que existan datos de tarjetas de crédito o de débito dentro de o otro tipo de datos PCI, como por ejemplo una cuenta bancaria, etcétera, pero puntualmente hablando de datos de tarjetas, dentro de la organización, si así es que el proceso interno de la organización lo amerita, estamos de acuerdo. Ahora, ¿quiénes tienen acceso a ese tipo de documentos? ¿Cómo saber quiénes tienen esa información dentro de sus PCs, dentro de sus espacios en la nube? ¿Sí? Eso justamente es tratar de implementar esas medidas, porque después justamente la intención de estos objetivos de control es que ustedes demuestren de que tienen un control de acceso a ese tipo de datos, ¿no? El quinto habla sobre monitorear y verificar las redes regularmente, y esto es justamente con la transmisión de información con datos de tarjeta. Existen una serie de amenazas que atentan justamente con la transmisión de la información, y para ello la PCI es un poco más básica en cuanto a las recomendaciones, pero bueno, se mencionan cuestiones de firewall, cuestiones de proxy, cuestiones de VPNs también, para monitorear y validar que la protección de las comunicaciones entrantes y salientes de la organización que tienen este tipo de datos
sea monitoreada regularmente para evitar cualquier tipo de situación no deseada. Y lo siguiente, y la última dentro de estos objetivos de control, es mantener una política de protección de la información. Punto, no hay mucha más explicación de esto, y que justamente tiene que ver con lo que les comentaba al principio, porque para mí la ISO 27001 les va a ayudar a cumplir con el resto de las normativas, porque justamente lo que hace la ISO es trabajar sobre esos controles que las otras normativas dicen, bueno, tenés que tener un control, tenés que tener un monitoreo, tenés que tener esto, pero la ISO te exige tener justamente detalladamente qué tipo de controles deberían estar aplicándose, y será cuestión de que la empresa defina, analice justamente cuáles son esos datos o esa información que tiene, datos de tarjeta, quién tiene esos documentos, en dónde están esos documentos, y justamente poder trabajar en cumplir con estos controles. Pero, insisto, la recomendación siempre va a ser, y no es porque tenga ningún tipo de acuerdo con la ISO 27001, simplemente me parece que es el puntapié inicial para cualquier cumplimiento normativo. Ley de protección de datos personales. Acá sé que muchas empresas de la región están trabajando y están ocupándose de esta normativa, de esta ley, en este caso, y sobre todo porque hay no sé si llamarlo castigo, pero sí una reprimienda en caso de no cumplir, ¿no? O sea, hay multas, son multas que van siempre relacionadas a lo económico, y son multas que, por conversar con algunos clientes, suelen ser bastante dolorosas en caso de no estar cumpliendo con la ley de datos personales. La ley de datos personales, que en nuestra región empieza, digamos, a desarrollarse en los años 2000, está basada justamente en la GDPR, que es justamente una de las normativas o leyes a nivel europeo, que en el 2018 fue justamente que entra en rigor, y que los países dentro de Latinoamérica adoptaron básicamente, o alinearon sus artículos dentro de la ley a este estándar, y que hoy por hoy dentro de la región de Latinoamérica ya hay varios países que están ejecutándola, ¿no? Estamos hablando de Chile, Perú, bueno, Ecuador. Hay una serie de países que ya está en rigor la ley de datos personales, y aplicando multas en caso de incumplir con esta ley. Ahora, ¿cuáles son? Y acá básicamente vamos a no andar en el detalle de cada uno de los controles, pero básicamente los principales tienen que ver con el consentimiento del titular del dato, de los datos personales en este caso, ¿no? Y esto básicamente es que se requiere tener un consentimiento explícito por parte del titular sobre el tratamiento de datos. Y esto es uno de los puntos más flacos de cumplimiento por parte de las empresas respecto a, bueno, yo te estoy pidiendo ciertos datos, que me completes, que te registres, no sé, no lo quiero llevar al ámbito personal, pero hace unos días hice una compra en una tienda, donde para poder comprar me pedía que me registre. Me pedía una serie de datos. Yo acepté dar esos datos. Si yo estoy ejerciendo en ese sentido la acción de brindarle los datos a esa empresa. Ahora, si después esa empresa mal utiliza justamente esos datos que yo le proporcioné, ahí yo ya tengo como individuo, como dueño de esos datos, la potestad para ejercer los derechos. ¿Qué derechos? Bueno, el derecho justamente de acceder a ese tipo de información, como también bueno, a la posibilidad, a poder corregirlo si es que algunos de mis datos pueden que no estén correctos, pero sobre todo tengo también derecho a poder pedir la cancelación o la eliminación de esos datos, ¿sí? Eh, yo hace ya unos años implementé, no sé si en el caso de los que están escuchándome hoy les ha pasado, pero que por ahí reciben un llamado. Gracias a Dios, últimamente los teléfonos están ya advirtiéndote que es un llamado no deseado de una empresa de ventas o algo por el estilo, y ya uno puede, sin tener que acceder a atender, rechazarlo. Pero ya hace un tiempo que vengo implementando, justamente cuando me llaman de una empresa a la cual yo no estoy asociado,
para venderme algún tipo de producto, mi pregunta antes de permitir a la otra persona que me siga explicando lo que me quiere vender es cómo consiguió mis datos, ¿no? ¿Cómo fue el modo en el que obtuvieron mi dato para poder estar llamándome? Y les puedo garantizar de que o si cortan automáticamente, y si no cortan automáticamente saben que están en falta y básicamente ya la conversación se rompe. Lo lamento mucho por las personas que trabajan como telemarketer, pero la verdad es que opto directamente por increparlos respecto a cómo obtuvieron ese dato para poder comunicarse conmigo. Pero bueno, no importa. Vuelvo a la charla, salgo del ámbito personal. Otro de los controles de la ley es, o nuevamente, y como venimos hablando en las últimas slides, la seguridad de los datos, ¿sí? Acá básicamente no hay mucha vuelta que darle respecto al proceso en sí que exige, pero tiene que ver con que tenemos que garantizar que esos datos que nosotros obtuvimos el consentimiento y estamos solicitando de las personas, sobre todo de los privados, perdón, de las personas privadas, ¿no? Para nuestra necesidad a nivel comercial o del rubro que nosotros nos dediquemos dentro de la organización, tenemos que garantizar la protección de los mismos. ¿Por qué? Porque en caso de que exista algún tipo de violación a esos datos, nos vemos en la obligación de notificar que tuvimos una situación de fuga, quizás, de información de datos personales, lo cual nos va a exponer no solamente con multas, sino también con una imagen no deseada para la organización, ¿no? Una exposición a nivel de reputación respecto a esa fuga de datos que entiendo que habrán escuchado de muchas empresas que han sido víctimas de algún tipo de situación en donde se ha expuesto datos de sus usuarios, de sus clientes, y eso genera desconfianza por parte de bueno, valga la redundancia, de sus clientes también, permitiéndoles también poder optar por dar de baja sus servicios, entre otras cosas. Otro de los controles también tiene que ver con la transferencia de estos datos, y hablando ya en ámbitos internacionales, en donde, bueno, suelen las leyes estar regulando la transferencia de datos personales a otros países, asegurando, digamos, que se mantengan dentro de los niveles adecuados de protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley de datos personales va a implementar, digamos, una serie de puntos a controlar y a validar que las empresas estén garantizando al menos estos controles principales respecto a lo que la ley exige, ¿no? Después podemos hablar puntualmente de cada artículo, pero no era la intención de esta charla de hoy aburrirlos con eso. Dependerá un poco también de la ley de cada uno de los países, cuál es justamente el tratamiento que exige de los mismos, pero hay algo que los va a nuclear tanto para lo que es la PCI como también lo que es la ley de datos personales, que es que para poder aplicar y el control y la protección de esa información la tenemos que identificar. Tenemos que saber qué tipo de datos son los que estamos trabajando. Nosotros desde Cryptos tenemos justamente un módulo que se llama Compliance, que apunta justamente a este tipo de situaciones. No solamente con datos PCI que puedan estar dentro de los documentos en la organización, sino también con los datos personales que podrían encontrarse dentro del proceso de discovery que hace Cryptos y de clasificación. Por ejemplo, dentro de este módulo, yo lo que voy a poder ver es, en principio, cuáles son esos datos personales que vamos a estar buscando, que van desde nombres, direcciones, cédulas, RUC, no sé, estamos hablando también de orientación sexual, de licencias de conducir, etnia, cosa que justamente podamos identificar una serie de datos que puedan estar dentro de los documentos de nuestra organización para que ustedes tengan esa visibilidad respecto a la distribución, respecto a qué usuarios son los que contienen ese tipo de datos dentro de la organización y ayudarlos bueno, justamente con el aplicar esos controles y esas condiciones que deberíamos
cumplir para poder protegerlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo estoy viendo que en el caso de nombres, la herramienta detectó que tengo 432.000 nombres en 323 documentos distribuidos dentro de la organización. Yo voy a hacer clic en ese detalle para poder ver justamente cuáles son esos documentos que tienen esa característica, ese dato personal incluido dentro de su contenido y poder justamente filtrar que todos estos datos, estamos hablando de nombres, están incluidos en 233.000 documentos, como les comentaba anteriormente, y poder analizar justamente el nombre del documento, quién es el usuario que tiene este documento, a qué área pertenece, en qué ambiente, en qué entorno está este tipo de documentos, en este caso plataforma de PCs Windows, y poder trabajar también en exportar este tipo de datos y poder demostrar que tengo al menos visibilidad de dónde están los datos personales dentro de la organización. Después será cuestión de definir, y ese es el trabajo más arduo, definir justamente cuál es el tratamiento que queremos dar a este tipo de información. ¿Es correcto que esté no sé, en estas áreas dentro de la organización? ¿Es correcto que los usuarios en las PCs tengan este tipo de datos? Yo les hablaba al principio, simulando que esta era mi empresa, que tengo una política de trabajar todo en la nube. Bueno, evidentemente tenemos información en las PCs y sobre todo información sensible con datos personales. Lo otro interesante del módulo de compliance de criptos es no solamente poder entender cuáles son esos datos que estamos identificando dentro de los documentos, sino poder entender cuál es el nivel de riesgo que tiene la información. ¿Por qué? Porque hoy por hoy criptos nos va a ayudar a identificar aproximadamente 300 reglas, son las que se analizan. Esas reglas hacen una combinación de datos dentro de cada documento. Por ejemplo, no es lo mismo un documento que tenga mi nombre, Alejandro, en alguna parte del texto, que un documento que tenga mi nombre, Alejandro Salvatori, tiene mi cédula, tiene mi dirección, ya estamos hablando de que hay una combinación de datos personales dentro del mismo documento, lo cual hace que el nivel de riesgo de ese documento aumente. ¿Por qué? Porque en caso de fuga de ese documento puede caer en suplantación de identidad, puede caer en una técnica de phishing que pueda volver hacia la organización y quizás algún colaborador de la empresa, pensando que soy yo el que le escribe, brinda ciertos datos que pueden poner en riesgo justamente algún tipo de acceso a la empresa o a recursos que tenga dentro de la organización, ¿no? Lo interesante es poder justamente identificar eso y, por ejemplo, en el caso no solamente del usuario, poder definir cuál es el usuario más riesgoso en base a la combinación de estas reglas dentro de sus documentos, sino saber cuál es el área más riesgosa en cuanto a la concentración de datos críticos como los datos personales, sino también a nivel de documento, ¿sí? Si yo hago clic, por ejemplo, en este documento, voy a ir al detalle, voy a poder ver el nombre del documento, algunos datos característicos del mismo, por ejemplo, qué usuario tiene, de qué área, en qué ambiente lo tiene este documento, sino que también poder entender qué tipo de datos están contemplados dentro de este documento. Fíjense la cantidad de información confidencial, perdón, datos personales que tiene, sino que también tiene datos PCI dentro de este contenido. Lo cual hace que este documento para mi organización sea lo que nosotros llamamos joyas de la corona, ¿no? Ese documento que, si se llega a fugar este documento y cae en manos no autorizadas, el daño que me van a generar a mí como organización, como empresa, va a ser tremendo, por ser correcto políticamente con mis palabras. Entonces, poder identificar esas situaciones dentro de la organización, poder tener esa visibilidad respecto a qué tipo de riesgo tengo dentro de los contenidos de la información, me va a ayudar justamente a poder demostrar el cumplimiento de la ley de datos personales, poder obtener y recertificar, en el caso de que ya la tenga, el estándar PCI DSS, y como les decía al principio, la ISO 27001 justamente me va a ayudar también a
identificar a través de la plataforma de criptos cuáles son esos activos digitales que mayor riesgo tengo dentro de la organización. Y me han escuchado hablar mucho de riesgo, y eso justamente es porque todas estas normativas, y no me voy a entrar en el detalle de normativas a nivel de IPA, que apuntan netamente a datos que están relacionados con la industria de la salud, entre otras, porque existen un montón, todas tienen el mismo objetivo, ¿sí? Que es cobrarles las multas a los que no cumplen. No, mentira. Tienen el mismo objetivo, que es justamente trabajar sobre lo que es el riesgo. ¿Por qué sobre el riesgo? Porque como ustedes saben, dentro de lo que es la seguridad de la información, nosotros, Cryptos, como una empresa de ciberseguridad, siempre estamos tratando de estar a la par o lo más cerca posible a las situaciones de ciberdelincuentes, de ciberamenazas, entre otros, que están lamentablemente un paso siempre adelante, buscando justamente a través de amenazas poder aprovecharse de vulnerabilidades que puedan existir dentro de las organizaciones. Esas vulnerabilidades que pueden ser desde parches no aplicados a ciertos sistemas o ciertas aplicaciones, como también a la inocencia o el desconocimiento de los colaboradores que reciban algún tipo de correo, de phishing o de algún tipo de suplantación de identidad, entre otros tipos de amenazas. Ya no estamos hablando tanto de virus, ¿sí? Ya la palabra hablar de virus informático quedó en el tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de otras cosas un poco más creativas, en donde tranquilamente podemos caer cualquiera de nosotros en el engaño y brindar ciertos datos que nos pueden generar algún problema. Entonces, estas vulnerabilidades obviamente van a explotar o van a exponer, mejor dicho, a los activos digitales. Estamos hablando ya desde usuarios hasta estaciones de trabajo, como también documentos, ¿sí? Información que hay dentro de la organización. ¿Por qué? Porque justamente estos activos digitales tienen un valor, esos activos tienen un valor, sobre todo si son documentos que puedan tener datos personales, datos PCI, entre otros tipos de datos estratégicos o financieros de la organización. No sé, el daño con la información que nos pueden generar en caso de caer en manos no autorizadas puede ser inimaginable. Entonces, tienen un valor. Y cuando eso sucede, justamente entre las amenazas que aprovechan las vulnerabilidades que afectan al valor de nuestros activos digitales, hace que los riesgos aumenten. Y cuando estos riesgos tienen un impacto directo al valor de la información, al valor de los activos de las empresas, justamente lo que hacen es marcar cuáles son los requerimientos de seguridad que necesitamos implementar. Por eso es tan importante, como les venía comentando, de las distintas normativas, estándares y certificaciones hasta ahora en la charla, es poder trabajar en la identificación del riesgo. ¿Por qué? Porque nos van a marcar cuáles son esos requerimientos de seguridad que vamos a necesitar implementar. ¿Por qué? Porque van a imponer controles. Y estos controles, si bien la ISO, PCI y la Ley de Datos Personales lo recomiendan, vamos a decir, estos controles lo que van a hacer es ayudarnos a disminuir los riesgos y obviamente a mitigar las amenazas. De esta manera, poder generar un ecosistema que nos ayude justamente a tener cierto control del riesgo. Yo les mostré desde la plataforma de criptos que podemos ver el riesgo en ciertos parámetros. Podemos tener visibilidad justamente de dónde está la información, qué usuarios tienen este tipo de datos, cuáles son los datos que están distribuidos, no el dato de el nombre Alejandro, sino el dato personal que existe en un documento, y que justamente eso me va a dar la información necesaria para poder gestionar toda esta situación. Y que esto es el pilar en lo personal, es el pilar para ayudarlos con el cumplimiento de las distintas normativas independientemente de la industria en la que se encuentren, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto que hoy por hoy está teniendo este riesgo dentro de las empresas? Acá utilicé justamente un informe que realiza una empresa amiga, de hecho trabajé muchos años con ellos en la empresa de SET, hace justamente una encuesta anual
dentro de lo que es nuestra región, para poder mostrarles justamente qué es lo que hoy por hoy las empresas en Latinoamérica tienen como preocupaciones respecto a la seguridad de la información, ¿no? Eh, Puse los cuatro primeros puntos, tiene que ver con que el 65% de las empresas indicó que el robo o la fuga de datos es una de las principales preocupaciones. No está ligada o atado al cumplimiento normativo, pero saben que el robo de información, más allá de tener una falta en la protección de los datos, también puede exponerlos a nivel reputación, y eso a veces puede ser hasta más doloroso que el pago de la multa por incumplir con la ley de datos personales, por decirlo, ¿no? Eh, También con el 64% aparecen los accesos indebidos, no solamente de externos a la organización, sino también de personas dentro de la organización que tengan acceso innecesario, vamos a decir, a información de la organización. Ahí dependemos un poco también, no solo de eh, tener la visibilidad, como les mostraba desde la plataforma de cripto, sino también entender cuál es ese proceso, cuáles son los procesos de las distintas áreas o de los procesos más críticos dentro de la organización, saber cuáles son esos documentos que están circulando dentro de esos procesos y quiénes deberían tener acceso, ¿sí? Porque uno siempre le echa la culpa a la afuera, pero créanme que muchos de los factores de fuga o de situaciones de riesgo con respecto a los datos muchas veces nacen desde adentro de la empresa. 56% indicó que se utilicen los recursos de la organización con fines maliciosos, ¿no? No solamente por internos, sino también por externos a la organización. Hay bastantes casos conocidos de utilización de recursos de la organización para fines que pueden llegar a generarles un problema, como por ejemplo el envío a través del dominio real de la empresa, envíos de phishing o otras campañas que se envían con intenciones maliciosas, entre otras cosas, suplantación de identidad. Me ha pasado en lo personal con entidades bancarias, que creo que también a ustedes les ha pasado, les puede pasar que les llega por ahí algún tipo de información de el banco fulanito requiere que acceda a este enlace para validar sus datos. Bueno, mentira, no existe eso, ¿sí? 66%, 56%, perdón, indica que también les preocupa la disponibilidad de servicios, ¿sí? Ya acá estamos hablando de denegación de servicios, de explotar justamente los recursos que están disponibles de la organización para bueno, generar un perjuicio a la operación, ¿no? A la continuidad de negocio, que también es uno de los puntos más importantes dentro de la seguridad de la información. Con respecto a la fuga, y esto son datos globales, no estamos hablando ya puntualmente de Latinoamérica, pero existe un informe que realiza IBM junto con Ponemon Institute, el cual da un análisis global de la situación a nivel de fuga respecto a ciertos puntos claves, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy el informe ya está, el último, digamos, ya está disponible y indica que hay un costo promedio de fuga a nivel global de 4,88 millones de dólares, un 10% más de lo que era el año pasado, el 2023. Tengan en cuenta de que cada actividad o cada acción que pueda motivar la fuga de datos, desde campañas de phishing, suplantación de identidad, que ya lo dije varias veces, explotación de vulnerabilidades, etcétera, etcétera, hay un fin económico detrás de todo esto y es lo que impulsa y motiva justamente a que estas situaciones se den. El promedio de valor de un documento considerado crítico o sensible para una organización está rondando los $165. Eso es un promedio. Eh, Normalmente el mercado norteamericano creo que está cerca del doble del valor, y sobre todo si es información del sector de la salud, ¿sí? Que es uno de las industrias con el costo de fuga más alto a nivel global. En Latinoamérica, el costo promedio de fuga está en 4,16 millones de dólares puntualmente, ¿sí? Esto justamente tiene que ver con el costo que está relacionado con identificar la fuga, contenerla,
como les comentaba anteriormente en el caso del PCI, notificar de que hubo una fuga y el daño económico a nivel comercial, ¿no? O sea, desde la reputación, pérdida de clientes, entre otras situaciones que están acarreadas a mostrarse como una empresa que ha tenido una fuga de datos, ¿sí? Y con respecto a identificar y a contener la fuga, hay un promedio de 292 días en que las empresas pueden justamente identificarla y contenerla. Durante todo ese periodo de tiempo y desde más, más hacia atrás, durante todo ese periodo de tiempo estamos teniendo fuga de datos. ¿Sí? Entonces, desde que lo identificamos hasta que lo contenemos, 292 días promedio es un montón de tiempo en donde la empresa sigue teniendo pérdidas de información. Por eso es tan importante este punto, porque todos hablamos de phishing, de me llegó un correo pidiéndome datos de una empresa o, no sé, me escribió el gerente de la empresa pidiéndome algo cuando en realidad nunca me escribió el gerente a mí personalmente, lo que fuere. Todo eso está atado a la fuga de datos. ¿Por qué? Porque hay una motivación económica detrás de ello. Ahora, ¿cuáles son los controles? Y ahora volvemos a Latinoamérica. ¿Cuáles son los controles que las empresas están imponiendo dentro del el proceso de protección dentro de sus organizaciones? 88% el respaldo de datos, backup. Perfecto. ¿Por qué? Creo que todos habremos escuchado una amenaza que no es nueva, sino que existe ya hace años, el ransomware, en donde había una infiltración, una vulnerabilidad, se explotaba, se cifraba la información y aparecía un cartel que si querías de nuevo tus datos tenías que pagar. Si no accedías al pago, lo cual muy probablemente tampoco era la solución porque tampoco por ahí te devolvían el acceso a la información, la única opción era borrar todo y recuperar un backup. Por lo tanto, que el 88% de las empresas a hoy estén utilizando un backup es importante. Firewall, el 87% de las empresas utilizan firewall, lo cual, bueno, es correcto, controlar las comunicaciones entrantes y salientes, parte de las normativas que vimos hoy exigen el control. VPN, un 72%, esto entiendo yo que se vio potenciado a raíz de la pandemia que tuvimos hace unos años atrás, en donde muchas de las empresas tuvieron que adecuarse para poder trabajar de forma remota y no perder operatividad, y han implementado VPNs para que haya una especie de túnel de comunicación seguro entre los usuarios en sus casas y los recursos de la organización, y el 58% una solución anti-malware que hoy por hoy ya está considerado como una especie de commodity, ¿no? Uno termina de instalar un sistema operativo y lo siguiente que instala es un antivirus. Así que bueno, un poco era ver estos controles que están utilizando, pero hay un punto súper importante y que entiendo que acá vamos a coincidir más de uno de los que estamos conectados, que tiene que ver con el presupuesto. Eh, nunca es suficiente, vamos a ser sinceros también, pero también somos el área a nivel de seguridad de la información que más nos cuesta pelear por el presupuesto. Eh, de los encuestados, de las empresas encuestadas, solamente el 34% indicó que el presupuesto era suficiente. No voy a hacer una opinión personal respecto a ese 34%, pero entiendo que son personas que están conformes con esa situación a nivel de protección de la asignación de presupuesto. ¿Sí? Ahora, y ya con esto, por una cuestión de tiempos, con la conclusión, la clasificación de datos es un proceso que es crucial para el cumplimiento normativo, ¿sí? Para la optimización de los recursos de seguridad, porque yo voy a poder entender, identificar cuáles son los entornos, los usuarios, los dispositivos que son críticos para poder optimizar esos recursos y para poder trabajar en estos puntos que tanto Ley de Protección de Datos, PCI, como también la ISO, nos exigen. ¿Sí? Ahora, hay un concepto que es fundamental, no podemos gestionar lo que desconocemos, ¿sí? Por eso clasificar es esencial porque nos va a fortalecer las defensas para el cumplimiento normativo y tener justamente a través de la herramienta de criptos esa visibilidad que necesitamos para el cumplimiento de las mismas.
¿sí? Ahí te estoy viendo, Maripaz, que apareciste. Entiendo que ya estamos en tiempo, así que les agradezco de antemano, antes del cierre oficial, el tiempo que estuvieron escuchándome decir todo esto que quería transmitirles a ustedes. Muchas gracias, Dale, por tu tiempo. Gracias a todos por conectarse. No sé si nos dan unos minutitos que tenemos dos preguntas de aquí por resolver. Y también me gustaría hacerles el anuncio de que, como les dije al inicio, estamos en nuestro CyberSec Month. Octubre es el mes de la ciberseguridad, entonces estamos proporcionándoles charlas 100% gratuitas con top voices del sector, y también son virtuales, ¿no? Entonces, les voy a dejar en el enlace por el chat para que se puedan registrar a todas las charlas que vamos a tener durante este mes. La charla pasada fue con el VP de Netscope de Latinoamérica. Hoy tenemos a Ale, gerente de preventa. Y bueno, voy a leerte, Ale, una de las preguntas. Dice, somos un grupo de empresas que se encuentran en varias industrias. ¿Cómo se puede personalizar el dashboard de criptos para ajustarse a las necesidades específicas de diferentes industrias reguladas como finanzas, salud o telecomunicaciones? Bien, excelente, excelente pregunta. En principio, más allá de que formen parte de un grupo, van a poder cada una de las empresas, al ser de distintos rubros, tener su propia versión de algoritmos, basados principalmente en un algoritmo, vamos a decir, un algoritmo madre para el entendimiento general de la información del grupo, pero de ahí van a surgir las características particulares que van a ser necesarias para cada una de las industrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un contenido de un documento para un sector que para otro, y eso la herramienta, justamente a través del análisis, sin depender del usuario, necesita entenderlo. Así que en ese sentido, dependerá de la cantidad de industrias que formen parte del grupo de empresas, poder adaptar eh, subversiones de algoritmos para cada uno de ellos, pero naciendo de un algoritmo madre que entienda justamente el total, digamos, de la información del grupo. De ahí se desprendería la información puntual para cada una de las industrias, ¿no? Buenísimo, Ale, muchas gracias. La otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo puede criptos ayudar a priorizar los riesgos según su impacto y probabilidad? Y cómo esto eh, se refleja en la toma de decisiones estratégicas. Bien, bien, excelente. Tengamos en cuenta que el proceso de criptos va a ser un descubrimiento, ¿sí? Un discovery. De hecho, no sé si básicamente cuando mostraba el análisis, digamos, para el entendimiento del riesgo en sí de la ISO, eh, poder identificar justamente ciertos parámetros que van a ser críticos para la organización, ¿no? O sea, hoy por hoy podemos entender si un formato de documento puede llegar a ser importante para nosotros, entender si un ambiente dentro de la organización puede llegar a ser crítico por la cantidad de información, por el contenido de los documentos en cuanto a lo que es datos personales, datos de tarjetas, o si el contenido puede llegar a ser confidencial, es decir, que esa información hasta puede estar limitada las personas que pueden acceder a ese contenido dentro de la organización. Todo ese tipo de factores nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es el posible riesgo que pueda estar involucrado. Ahora, dependerá un poco de la dinámica Creo que tenga que, la Ale, se organización. nos fue un momento. Hola, Le hola. vamos Hola, hola. Hola, hola. a que se puedan inscribir a las charlas del CyberSec Month. Son 5 charlas, ya tenemos dos, entonces ahí volviste, Ale. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. Bueno, como les decía, básicamente es, nosotros vamos a poder ayudarlos a tener esa visibilidad. Ahora, la toma de decisión y la identificación del riesgo va a ser nutrida por la información de esa visibilidad que les vamos a dar, pero tiene que estar también analizada en base a la dinámica, en base a el día a día de la empresa, ¿no?
Como les comentaba, y solamente para no hacerlos perder más tiempo, esta empresa que tenía colaboradores que salían fuera de la organización por viajes de negocio. Bueno, ¿qué pasaría si este equipo que viaja con esa persona tuviese algún percance en el exterior? ¿Qué tipo de contenido tenía esa computadora y qué tipo de controles voy a poder aplicar para mitigar ese riesgo en caso de que esa PC suceda, que se la olviden, que se la roben o algún tipo de percance al salir fuera de la organización? Entonces, tener la visibilidad es una parte. Ahora, las decisiones respecto a cuáles son los controles y qué tipo de riesgos voy a tener, es un poco también combinar esa visibilidad con la dinámica que tiene hoy por hoy nuestra empresa. Perfecto, Ale, muchas gracias por tu respuesta a todas las preguntas que hemos tenido. En honor al tiempo, responderemos las preguntas que nos han dejado vía correo electrónico. Y bueno, Ale, te agradezco mucho por compartir de tu conocimiento. Gracias a todos por citarse hoy en este espacio. Como les decía, tenemos muchas más charlas como esta, entonces les esperamos y bueno, esperamos que tengan una feliz tarde, un excelente jueves y gracias a todos por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, que sea muy bien. Bye, gracias.